Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En el videotutorial del día de hoy estaremos trabajando la forma en cómo podemos unir una matriz con un vector para hacer operaciones de suma, promedios, búsquedas dentro de una matriz y estas quedar almacenadas dentro del vector. Bueno, entonces vamos a trabajar el ejercicio del taller número 13 que se encuentra en el aula virtual, en el cual nos piden que tenemos que tener en cuenta que en un almacén se venden 4 productos diferentes en 3 sucursales ubicadas en 3 zonas distintas de la ciudad, el cual se ve representada en la tabla que ustedes están viendo en pantalla. A partir de estos datos, la idea es que tenemos que capturar por teclado los datos producto y por zona, a pesar de que nos están dando los datos, en este caso los datos no van a ser los que están ahí porque tienen que ser ingresados por teclado, pero pueden utilizar esos datos como ejemplo para ingresar los elementos a la matriz como tal. Luego tendremos que determinar el mayor elemento de producción por zona, el menor elemento de producción por producto y sumar y mostrar los promedios de producción por zona por columnas. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que para poder realizar la vectorización de una matriz, vamos a tener que dividir las filas y las columnas. Es decir, que las operaciones no las vamos a trabajar en conjunto, sino las vamos a hacer por aparte, fila por fila, columna por columna, y estas van a quedar almacenadas en vectores que van a representar a las filas y a las columnas como tal. ¿Listo? Entonces, como primera instancia, lo que vamos a hacer es que nos toca crear la matriz, que ya pues en este caso tengo creada, y en este caso nos solicitan que esos datos sean ingresados por teclado, o sea que en este caso el random no lo vamos a tener que utilizar, ¿bien? Sino lo que nos toca es ingresar los datos por teclado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer a continuación? Aquí ya se tiene el algoritmo o el bloque de ciclo anidado en donde vamos a estar solicitando los datos y a la vez vamos a estar imprimiendo los datos como tal para ver que sí realmente nos está funcionando el algoritmo. ¿Listo? Ahora, aquí pues voy a colocar datos, ¿sí? Para que se den cuenta de que sí los están tomando. Recuerden que pueden tomar los datos que están en el ejercicio. Yo acá los estoy tomando a manera muy directa desde mi cabeza. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo la matriz con los elementos. Entonces lo que se quiere ahora es buscar dentro de esta matriz cuáles son el elemento menor y el elemento mayor de todo lo que estamos trabajando acá. Entonces aquí vamos a tener que utilizar en este caso eh, dos auxiliares en el cual nos van a permitir trabajar la parte de el menor dato, ¿sí? Que en este caso, como tenemos datos que pueden ser cualquiera, voy a tomarlos hasta 100, ¿sí? Y el mayor voy a decirle que va a comenzar desde 0. Recuerden que estos son auxiliares que nos van a permitir hacer la comparación al momento de hacer la búsqueda de cuál es el elemento menor y mayor de todos los que están dentro de la matriz. Entonces, para esto, ustedes tienen que utilizar otro bloque de ciclos anidados para hacer ese algoritmo, en el cual el algoritmo nos va a permitir que si el elemento que está en la posición IJ, ¿sí? es mayor a el dato que tenemos en este momento es mayor, que en este caso es 0, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces podemos decir, un ejemplo, empieza acá la búsqueda. ¿23 es mayor a 0? Sí, claro que sí, se cumple la condición. Entonces ahora el valor que tiene mayor va a ser igual a ese elemento que cumple la condición. O sea, hasta el momento sería el mayor 23, ¿sí? Pero cuando se incrementa, en este caso, el ciclo, lo que va a hacer es pasar a la siguiente posición de la fila y pregunta, ¿43 es mayor a 23? Sí, claro que sí. Ahora entonces el mayor va a ser 43. Y así sucesivamente hasta que no se cumpla la condición. Es decir,
que puede llegar a ser aquí, obviamente, que el mayor es 98 y digamos que el último dato fue, no sé, 87, ¿sí? Entonces, mayor es igual a 87 y el elemento que está en la posición IJ en este momento es 98. Entonces, 98 es mayor que 87, no. Entonces, quiere decir que el mayor sigue siendo 98 y ese es el dato que nos va a imprimir. ¿Listo? Para el menor, entonces es el mismo código en la posición IJ, ¿sí? Pero en este caso con menor, ¿bien? En el cual decimos que menor va a ser igual a el elemento que se encontró, ¿sí? Que cumple la condición en la posición IJ. Lo mismo que sucedió con mayor, pero en este caso con el 100, ¿sí? Entonces acá pregunta que si, por ejemplo, 23 es menor que 100, claro que sí, entonces menor es en este caso 23. Va y recorre, entonces 23 es menor que, perdón, 44 es menor que 23, no. 12 es menor que 23 o 23 es menor que 12, no. 56 es menor que, no, sí, 56 es menor que, que 23, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta que se cumpla la condición y esto simplemente se va cambiando, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a imprimir esos datos para verificar que realmente sí me está haciendo o me está cumpliendo la condición como tal. Listo. Ahora vamos a imprimir en este caso cuál sería el mayor y cuál sería el menor producto por zona y producto por producción. Entonces aquí ya se ingresaron los datos, nos muestra la matriz y me dice que la mayor producción por zona es 98, ¿sí? Y la menor producción por producto sería en este caso el 3. Bien, entonces hasta aquí ya hemos resuelto los tres primeros puntos, que es solicitar los datos por teclado, que acá lo estamos haciendo, pedir cuál es el mayor producto por zona y el menor producto por producción como tal. ¿Qué nos hace falta? Sacar la suma y el producto, en este caso de sumar y mostrar los promedios de producción por zona, es decir, que tenemos que sacar el promedio por columnas, por lo tanto aquí tenemos que utilizar nuestro auxiliar vector, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a utilizarlo de vectorizar una matriz y por lo tanto aquí voy a declarar una variable que voy a llamar promedio, que va a ser en este caso mi vector auxiliar y que como va a trabajar columnas, entonces debo tomar en cuenta que el tamaño va a ser de la columna que tengo acá en la matriz. ¿Listo? Que sería de 4. Bien. Ahora, recuerden chicos que como todo auxiliar, ¿sí? Porque esto es una variable que a pesar de que es vector va a ser auxiliar o acumuladora, entonces un acumulador o auxiliar siempre va a tener que inicializarse desde cero. Pero como esta variable no es una variable simple, sino es una variable tipo arreglo, entonces va a tener un proceso diferente. ¿Qué proceso va a tener? En este caso voy a tener que inicializar ese vector desde cero y para hacer eso necesito recorrerlo, ¿sí? Como es por columna, entonces vamos a tomar en este caso el tamaño de la columna, ¿listo? Y ahora lo que hacemos es colocar, en este caso, que lo llame así, prom, ¿sí? Y acá le vamos a decir que me haga el recorrido y esto lo comience desde cero, ¿sí? Entonces aquí ya estoy inicializando mi vector acumulador, que es el que me va a permitir hacer que la suma y el promedio de todo lo que tenemos en este caso en columnas de nuestra matriz que ya la tenemos definida, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que hacer el ciclo común y corriente, en este caso sería AF y más, el otro por acá, J igual a 0, J menor a C, J más, y aquí es donde vamos a hacer en este caso la operación en el cual vamos a hacer la suma de todo lo que tiene en este caso. Recuerden que para poder trabajar lo que son columnas, tenemos que mirar que el for, el segundo ciclo for, es el que me va a definir en este caso las columnas. Es decir, que aquí mi
indicador o mi contador no va a ser I, sino va a ser J, porque es en el caso de las columnas las que vamos a estar haciendo las operaciones. Entonces yo le digo acá que B prom J más lo que yo ya tengo en la matriz, en la posición y J como tal. ¿Listo? Y ahora, para poder sacar el promedio, porque aquí apenas nos está sacando la suma, entonces recorro ya ese vector que está diligenciado, que ya tiene la suma, ¿sí?, de todos los datos como tal. Bien. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es que, es más, yo creo que aquí adentro podemos hacer la división del promedio, que en este caso podría ser sobre C. Y C que es, pues, la cantidad de datos, que en este caso son 4. O pueden simplemente colocar acá 4, ¿sí? Claro que aquí creo que estoy haciendo el ejercicio un poco mal porque es 4 por 3, entonces simplemente lo cambio acá arriba. Miren las ventajas de trabajar con variables globales, entonces aquí ya lo cambiaría por el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque son solo 3 columnas las que tenemos que en este caso ingresar y yo estaba ingresando 4. Bien, y aquí pues simplemente lo que voy a hacer es imprimir esos datos como tal. Entonces acá lo que vamos a hacer es imprimir, en este caso, vamos a decirle acá que promedio de la zona, entonces aquí vamos a imprimir la zona en la cual estamos imprimiendo, digo acá es, y coloco en este caso el vector donde ya tenemos lo del promedio. Prom en la posición I. ¿Listo? Entonces acá podemos decirle que nos genere un backslash T y ya. Aquí voy a colocarle un backslash N para que se vea bonito. ¿Listo? Entonces ahora vamos a compilar. Bueno, entonces acá pedimos los datos, se imprime la matriz, me muestra el promedio por columnas, que ustedes quieren pueden hacerlo allá en sus calculadoras y verificar si da esto. Puede que aquí me falte la parte decimal porque resulta que lo tengo es como parte entera, declarado en este caso el vector. Entonces ustedes también lo pueden colocar como un real para que nos pueda sacar datos reales. Y aquí nos muestra la mayor producción por zona, que efectivamente es el 65, y el de menor producción acá me está mostrando que es el 4. Entonces, chicos, con esto concluyo la explicación de vectorizar una matriz o implementar vectores y matrices en un solo ejercicio. Bueno, chicos, les deseo un bonito día.